Muy buenas a todos, hola a todos y todas, esto es Simply Health y hoy vamos con el tercer vídeo de la serie Más allá de la salud. Recordando un poco, son entrevistas, son charlas con gente, con profesionales que saben muchísimo más que yo sobre salud y hoy, a diferencia de otros días, además lo vamos a hacer en directo a través de Instagram. Por lo tanto, quizá el inicio va a ser un poquito menos directo que de normal, porque vamos a esperar a que se vaya uniendo la gente y sobre todo vamos a esperar a que se una la invitada de hoy. La voy a presentar un poquito, así le damos un poco de tiempo de cortesía y ya comenzamos. Entonces, que Lidia fue compañera mía de la carrera de nutrición humana y bueno, ella actualmente puedo decir que tiene una de las mejores clínicas de nutrición de prácticamente la provincia de Alicante y se ha especializado además últimamente en PNI, que luego ella explicará qué es. Lleva ya trabajando mucho tiempo, ha visto pacientes de todo tipo y también una de sus especialidades es la parte de nutrición digestiva. Sabe mucho sobre alimentación en estreñimiento, alimentación para personas con problemas intestinales, con toda la serie de problemáticas que hay hoy en día como Crohn, intestino irritable, etcétera. Así que si conoces a alguien o tú mismo tienes alguno de estos síntomas, alguno de estos problemas, creo que la charla de hoy te va a interesar muchísimo. Y nada, vamos a esperar un poquito a ver si Lidia se conecta y ya vamos a comenzar. Bueno, pues parece ser que ya tenemos a Lidia aquí. ¿Qué tal, Lidia? Hola Enrique, ¿qué tal? Muy Sí, buenas. Se te escucha muy bien. ¿Tú me escuchas bien a mí? sí, yo sí, te escucho perfecto. Perfecto. Pues si te parece vamos a comenzar, ¿vale? Tenemos ya a bastante gente en el chat. Y para empezar me gustaría preguntarte quién es Lidia Malbuires, a qué os dedicáis en tu proyecto Lima Nutrición y también que nos cuentes un poquito, que ya lo he soltado ahí al inicio, que es la PNI. Así que adelante. Vale. Bueno, pues gracias por invitarme, lo primero aquí bueno, a este directo y luego a tu canal también. Bueno, pues yo soy Lidia Malbuires, soy nutricionista y también soy PNI, ¿vale? Voy a intentar explicar un poquito qué es esto de la PNI porque es verdad que a veces incluso a mí me cuesta hasta definirlo, o sea, no podían haber buscado una palabra más complicada, ¿vale? La PNI, las siglas son la psiconeuroinmunoendocrinología. Uf. Sí, 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 o sea, no es fácil. Y bueno, es como, para mí es la medicina del futuro y como la nutrición del futuro, digamos. La PNI es una disciplina médica que lo que hace es que integra distintos sistemas del cuerpo, ¿vale? Para buscar el equilibrio entre ellos y a través luego de las modificaciones de lo que sería el entorno y de los cambios de hábitos para dar lugar a explicar cuáles son las enfermedades de hoy en día y darle origen y solución a ella. Es decir, la PNI integra sobre todo el sistema, el tubo digestivo, el endocrino, el inmunológico, el sistema nervioso y el hormonal. Vale, esto sería un poco lo que es la explicación de la PNI. Vale, entonces, bueno, yo Lima es una clínica de nutrición, llevamos ya 4 años en Alicante y bueno, somos actualmente 3 dietistas nutricionistas. Ellas dos, mis dos compañeras, también están especializadas en el tema del tubo digestivo. Y bueno, es verdad que aparte llevamos pues otras especialidades. Y un poco pues Lima lo que trata de hacer es buscar al final la salud, ¿no? Para cualquier persona que venga, es decir, evitar enfermedades, paliar esas enfermedades o esas dolencias o esas cosas que le hayan visto desde la medicina, desde el médico y bueno, y también pues personas que quieran mejorar su salud, su composición corporal y demás, pues eso es un poquito lo que hacemos. Genial. ¿Qué? Me ha parecido sobre todo muy interesante la parte de la medicina del futuro. Y luego, seguramente, en las preguntas más genéricas volveremos a sacar ese tema. Así que quedaros con nosotros y atentos. Pero me gustaría, para que la audiencia lo pueda entender un poquito mejor, a ver si puedes explicar la diferencia de ir a una consulta tradicional de un médico alopático a ir a la consulta de un PNI. ¿Qué diferencias puede haber así genéricas?
Claro, pues sobre todo normalmente en la medicina tradicional tú vas a un especialista que está especializado en tubo digestivo. Vas Ujú, al neurólogo porque tienes una migraña y te duele la cabeza. Vas al ginecólogo porque tienes problemas hormonales. ¿Y qué pasa? Que, claro, yo empecé con nutrición y me daba cuenta que solo con la alimentación habían personas que todavía tenían pues esta serie de problemas. Entonces, lo que hace la PNI, digamos que integra todo para, pues, eso, muchas veces tú vas al médico y al final te acaban dando un antidepresivo, porque son personas que a lo mejor pues dicen, no, pues es que tengo problemas de insomnio, fatiga, me duele la cabeza, tienes estrés, tienes depresión, tómate esto. Entonces, lo que busca al final es un poco el globalizar y ver que quizás una migraña puede tener origen en el tubo digestivo o un problema hormonal también puede tener origen en la alimentación. Entonces, digamos que un poco el poner en global esa visión y hacerlo como más integrativo y luego también, obviamente, si hay que derivar, ir derivando al especialista que más corresponde, porque dentro de la PNI tenemos PNI, yo soy nutricionista, pero hay casos que son fisios, hay enfermeros, hay médicos, es decir, luego cada uno con sus herramientas puede ir trabajando pues en lo que mejor puede hacer. ujú. Suena interesante. Luego volveremos a repasar eso. Bueno, ¿podrías contarnos un poquito? Entiendo que una de vuestras especialidades en el centro nutricional es la problemática digestiva, ¿no? Entonces, ¿podrías contarnos un poquito cuáles son los problemas digestivos que más veis a diario? Sí, claro. Yo al principio, cuando abrí la consulta, ¿no? Pues veía muchísima gente que, no, pues es que tengo gases, tengo hinchazón, tengo tal, y era como algo que tenían súper normalizado. ¿Qué pasa? Que muchas veces, bueno, son personas que vienen y tienen la etiqueta de intestino irritable, la mayoría de veces, ¿no? Entonces, la mayoría de problemas que yo veo son síndrome de intestino irritable, luego gastritis también, ¿vale? Personas que digamos que ya vienen como con la etiqueta. Y luego, pues, personas que tienen mucha sintomatología digestiva, pues como la que te he dicho. Gases, Ujú, ardor, acidez, ¿vale? Que luego, por ejemplo, cuando lo vamos trabajando, muchas veces, bueno, acaba siendo un SIBO o muchas veces también vienen ya con el SIBO ya del médico o de quien se lo haya mandado la prueba esta. ujú. Vale. Y ya que sacas esa palabra, SIBO, seguramente muchos la han escuchado porque empieza también a estar como de moda en redes sociales y todo esto. Pero seguramente también habrá mucha gente que no tenga ni idea de lo que es esas siglas SIBO. Entonces, ¿podrías explicarnos? Claro, el SIBO es el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. ¿Vale? Esto es un síndrome y básicamente la definición sería como una alteración que ocurre en la microbiota de nuestro intestino. Es decir, tenemos distintos tipos de bacterias y entonces sería como el aumento de patógenos, pues eso, bacterias que no son saludables, por así decirlo, que estarían como aumentada, ¿vale? Ujú, Esto es verdad que viene determinado por una serie de factores que, bueno, ahora también lo iremos viendo quizás, pero pues estrés, alimentación, otras enfermedades, bueno, que al final lo que hace es que cuando tú estás comiendo ciertos tipos de alimentación, sobre todo hidratos de carbono, las bacterias de tu intestino no la pueden absorber bien, fermenta y entonces te produce gases. Entonces, el SIBO al final, la mayoría de personas vienen, ¿no? Porque tienen problemas pues de gases, distensión abdominal, o estreñimiento, o diarreas, también falta de concentración, neblina mental. ujú. Vale. ¿Y la candidiasis? ¿Estaría también dentro de todo ese grupo de cosas que has dicho? Claro, la candidiasis, a ver, esto es, bueno, la cándida es una levadura, ¿vale? Ujú, En el intestino tenemos que tener claro que es un ecosistema, ¿vale? Ahí viven un montón de bichitos, hongos, bacterias, virus, ¿vale? Que todos ellos al final tienen una función que son necesarios y, bueno, pues para mantener el pH, para funciones digestivas, bueno, en general, pues para tener una buena salud microbiana y ujú. en general.
Entonces, la cándida también la tenemos a nivel intestinal y la candidiasis sería como esa infección por cándida, es decir, cuando hay una alteración a nivel del tubo digestivo, la cándida digamos que puede sobrecrecer, ¿vale? Hay como distintas cepas, distintos tipos, por así decirlo, de cándida, entonces esto como sobrecrecido puede dar lugar también a mucha sintomatología parecidas al SIBO y luego también otras muchas añadidas que, bueno, siempre se dice que la cándida le gustan mucho los hidratos de carbono, entonces, pues, por ejemplo, personas que esa necesidad de comer hidratos de carbono o azúcares continuos, porque la cándida se alimenta de hidratos, aunque es verdad que también de otro tipo de macronutrientes. Luego también, pues, incluso problemas de articulaciones musculares, problemas de piel, cansancio, fatiga, falta de concentración. Bueno, en general es verdad que tiene como una lista muy larga y ahora también está como un poquito así muy de moda, pues porque son cosas que realmente se están estudiando y que no es, pues todas las chicas seguro que en algún momento nos han dicho que tenemos cándida tal, o sea, la cándida está a nivel vaginal, pero es que esa cándida puede migrar a nivel intestinal, ¿vale? Entonces, y cuando está sobrecrecida, por así decirlo, porque a nivel global no tenemos buenos hábitos de vida, de alimentación, estrés y demás, y nuestro sistema inmune está más debilitado, pues claro, todas esas bacterias digamos que sobrecrecen, o en este caso. Ujú. Vale, eso último que has dicho es muy interesante porque la candidiasis, por ejemplo, a nivel popular, digamos, está como muy extendida o está muy aceptado el que es algo que afecta a las chicas en la zona íntima. Pero muy poca gente sabe, incluso profesionales sanitarios, que la cándida, donde más problemas puede dar, e incluso en esos casos, muy probablemente también, sea porque está sobrecrecida, como tú bien has dicho, a nivel intestinal. Entonces, al final es como una infección, no es una bacteria, es otro tipo de microorganismo, pero al final hay un desbalance en esos bichitos que tenemos que nos afecta y además parece ser que nos afecta muchísimo. Es una enfermedad, por así decirlo, que se está estudiando ahora mucho, que hace años estaba hasta desahuciada por parte de la medicina alopática, no reconocida, pero bueno, ahora parece que por fin está un poco la investigación con el punto de mira ahí y seguro que va a ser una ayuda muy grande para muchísimas personas. Sí, porque yo he tenido pacientes de venir con un problema digestivo y al final acabar siendo cándida y la gente encontrarse mal de no saber ni siquiera qué les pasaba. Entonces, bueno, que es algo que hay que seguir investigándolo y bueno, ir dándole también importancia y aprendiendo pues de todo lo que se está viendo hoy en día. Exacto, eso es. Vale, y vamos a pasar un poquito, seguimos con tema intestinal, me ha gustado mucho al principio que hablabas de acidez, de reflujo, entonces te iba a sacar un tema también muy pues en boga, ¿no? Que es el tema de los fármacos antiácidos. Seguro que a ti te llegan muchos pacientes con problemas intestinales y que se hinchan a tomar este tipo de fármacos que además son de los más vendidos en el mundo y en nuestro país. ¿Y qué opinión tienes hacia esas personas que lo toman además de manera sistemática, de manera continua o incluso no se preocupan mucho por hacer algo más? ¿Qué nos puedes decir? Claro. Sí, pues a ver, normalmente, ¿no? Estas personas que, como tú bien dices, porque lo recetan así como churros muchas veces, Ujú. y es como, bueno, pues no sé muy bien qué tienes, de reflujo, pues mucho más fácil dar un antiácido, porque si es ácido de reflujo, nos pensamos que muchas veces es ese exceso de ácido que te está dañando al final, pues, el esófago, el estómago y demás. Entonces, normalmente suele ser personas que quizás ya vengan también con otras patologías o que tomen otros fármacos y entonces le dan esto pues de manera crónica para proteger su estómago. Suele ser también personas que igual no tienen buenos hábitos de vida en cuanto a alimentación, en cuanto a ejercicio. Entonces al final se le está dando pues como una píldora que pues bueno, te tomas esto y ya con eso ya te proteges, digamos. Pero al final pues también hay que saber que la toma, pues en este caso, por ejemplo, ¿no? Uno de los que más se vende es el omeprazol, pues que también puede tener efectos secundarios y hacer porque hay otras vitaminas como la vitamina D, disminuye la absorción y esto a la larga también
puede acarrear muchos más problemas, ¿vale? Y luego, pues, hablando con el tema del ácido, muchas veces, que ahora es lo que estamos viendo, no es ese exceso, sino que es esa falta de ácido, lo que te está produciendo esa acidez o ese reflujo, ¿no? Entonces, ahí, bueno, yo sí que me gusta siempre cuáles son los hábitos de esa persona, qué alimentación está tomando, porque normalmente no va a ser muy saludable o muy antiinflamatoria, sino que va a estar tomando pues alimentos más proinflamatorios de mala calidad. Empezar a cambiar eso por ahí, luego ir viendo, bueno, quizás si trabajando con el tema de los hábitos se pueda ir reduciendo y luego ya ir viendo cómo está esa mucosa, si está muy dañada o no, ¿vale? Porque la mucosa al final es lo que te protege, ir trabajando sobre la mucosa y sobre la producción de ácido para poco a poco quizás ir disminuyéndolo y que, bueno, el estómago tiene que estar ácido y tiene que tener su acidez. Y al final, si se va trabajando un poco con todo lo demás, viendo todo el resto de antibióticos. También, obviamente, hay veces que sí que está bien pautado, o sea, Ujú. gente con úlcera y demás, pues igual sí que es necesario que esté tomando eso pues, para que se le cicatrice la úlcera, o por ejemplo en tratamientos del coácte, que también necesitas quizás como que el antibiótico se quede más tiempo en el estómago, pues ahí por ejemplo sí que sería adecuado, pero no de manera, yo lo veo de manera pues puntual, no crónico. O sea, pienso que hay otras maneras de poder trabajar con el estómago. Ujú. Vale. Ha habido un momento que se ha entrecortado un poco, era justo cuando estabas diciendo que el antiácido puede disminuir la potencia digestiva de tu estómago y haber mala absorción. Creo que de B12 habías dicho, Sí, ¿vale? Y bueno, básicamente que la audiencia se quede un poco con eso, que en algunos momentos puntuales el fármaco puede ayudar, pero en otros muchos momentos, por desgracia en la mayoría de los casos, el fármaco acaba tapando simplemente un síntoma, no la base del problema, y que la base de ese problema en la mayoría de ocasiones también se puede solucionar con cosas gratuitas como la alimentación, la reducción del estrés y otro tipo de cosas que ahora veremos, ¿vale? Entonces, por dejar eso un poquito ahí. Vale, ¿qué consejo le das tú o le podrías dar tú a la gente que tenga estreñimiento? ¿Vale? Y te pongo un poquito más en contexto para también conectar un poco con la audiencia más, que seguro que lo han escuchado mucho. Tengo estreñimiento, tengo que tomar más fibra. Tomo más fibra y veo que no hay efecto. Me da la sensación de que tomar fibra en algunos casos puede ayudar, pero en otros hay otras muchas más cosas que hacer, ¿no? Entonces, ¿qué podrías decirle a estas personas? claro, por ejemplo, empezando por ahí, ¿no? Que ya toman más fibra, pues hablando de lo que decíamos antes del SIBO, en ese caso, por ejemplo, que estaría incluso contraindicado porque empeoraría todavía ese cuadro de sintomatología, si es un SIBO pues de metano, que muchas veces suele estar asociado a estreñimiento. Entonces, empezando así como por lo más grueso, o sea, para mí es verdad que, bueno, la ingesta de fibra a través de frutas, verduras, semillas también importante, ¿vale? No es solo eso, sino que hay que ir más allá, buscar también personas que se muevan, o sea, el movimiento, porque eso hace que al final, ¿no? El peristaltismo hace pues que al final puedas ir mejor al baño. Y luego también, además, también crear un poco la rutina y escuchar a nuestro cuerpo y pararnos también a descansar, ¿no? En ese sentido, muchas veces vamos como con muchas prisas por la mañana, desayunamos, no desayunamos y directamente nos vamos de casa. Entonces, el tener esa rutina del poder ir al baño, eso vale importante. Entonces, una vez nos hayamos asegurado de que la alimentación sea la adecuada, de que haya movimiento, de que haya un tiempo para ir al baño, ¿no? Pues ya ahí descartar otras posibles causas, pues como podría ser, por ejemplo, un SIBO, o por ejemplo, quizás un exceso de número de comidas que no deje tiempo al tubo digestivo para que descanse, es decir, lo que se habla del ayuno intermitente o el hacer 3 comidas al día para que dejemos como periodos de 4 horas entre comidas, porque eso es lo que hace es que activa una hormona, ¿vale? Que es la motilina, que eso es lo que hace es que va ayudando como a la limpieza de los restos de comida, ¿vale? Y luego, por ejemplo, pensando un poco con el SIBO, si por ejemplo es alguien que tenga un SIBO de metano,
que van Ujú. normalmente de estreñimiento, ahí normalmente suele ser porque falta ácido biliar, ¿vale? Que este se produce en el hígado. Entonces, por ejemplo, un truquito para yo saber si podría ser esta causa es ver si esa persona tomando café le hace ir al baño, le ayuda a ir al baño, ¿vale? En mi caso, por ejemplo, es, o sea, determinante, ¿no? Entonces, yo sé que muchas veces mi problema de ahí podría ser de, Pero de ¿cuál es la explicación del café y el tema biliar? porque el café ayuda a producir más bilis. Ah, muy interesante. Sí, entonces es amargo, todo lo que sea Mm. amargo ayuda a la producción de bilis y esa bilis pues ayuda a mejorar ir al baño. Como el café, las alcachofas, la rúcula, el Mm. jengibre, este tipo de alimentos. Vale, perfecto. Pues fíjate, hemos vuelto un poquito al inicio, a la PNI, porque esto podría ser otro ejemplo de la multifactorialidad al final de los problemas cotidianos de salud. ¿Tengo problemas para ir al baño? En la medicina alopática seguramente se recomendaría un laxante, ¿no? Mm, Pero claro, a veces el problema no es fisiológico, a veces puede ser emocional, como tú has dicho, a veces puede ser incluso simplemente aprendizaje, el no tener una higiene básica de hábitos, el ir con prisa, reprimirte, porque al final es un músculo conectado a un cerebro y esa represión puede hacer que aprendas a no utilizar bien tu esfínter, ¿vale? Y luego a mí me gusta mucho recomendar en consulta, no sé si tú lo haces, el tema de la posición, ¿vale? El usar el taburete este, que mm. ayuda muchísimo. El... Sí, claro. ¿No? El mantener un poquito los pies más elevados Eso es. para que el conducto sea como algo lo más natural, ¿no? Una vez que Correcto. estabas tú decías, ¿no? Porque cuando vas al campo, o sea, en el campo todo el mundo caga, ¿no? Pues, Eso es, eso es. ¿no? Claro, al final hay un músculo, el pubococígeo, si no me equivoco el nombre, que su función es que no nos caguemos estando de pie, ¿vale? Entonces, si tenemos una posición sentada con la cadera en 90 grados más o menos, pues está activado, entonces comprime, estrangula al colon y no se puede hacer caca o cuesta mucho. Sin embargo, cuando ponemos esa posición de cuclillas total, como en el campo, pues la cosa fluye mucho más fácilmente, Sí. ¿vale? Entonces, para mucha gente seguramente tenéis ahí una otra opción más de todas las que hemos dicho, Mm. aparte de la fibra. Vale, y podrías, seguro que la gente está deseando, porque siempre que hablamos nutricionistas, la gente solo quiere escuchar cosas de alimentos, alimentos buenos, alimentos malos. Entonces, a mí me interesa mucho que nos cuentes qué alimentos pueden ser muy dañinos a nivel intestinal. Vale, bueno, pues aquí tampoco es nada nuevo, ¿no? Pero todo lo que ya sabemos que son alimentos proinflamatorios, todo lo que contiene azúcares, grasas de mala calidad, edulcorantes, ¿vale? Pues todos los ultraprocesados y las harinas refinadas también, ¿vale? Pues todo lo que es bollería, comida ya rápida preparada, pizzas, hamburguesas, zumos, galletas, salsas, ¿vale? Todo esto en general, ¿vale? Todo eso son es más proinflamatorio y hace pues que al final haya más inflamación a nivel intestinal y que haya más problemas, ¿vale? Y luego ya, yendo un poquito más avanzado, pues ya habría que ver pues, en personas que tengan ya cierto problema, ver ciertos alimentos, como podrían ser quizás el gluten o los lácteos, bueno, que igual su digestibilidad tampoco es la idónea, pero esto ya habría que matizar y viendo cada persona, ¿vale? Interesante. Seguramente la gente esta respuesta le parezca lógica y quizá haya un poco de duda, y a ver si nos lo puedes explicar, con el tema de los edulcorantes, porque muchos pensamos, bueno, si el edulcorante no tiene calorías, ¿por qué es malo? ¿Por qué algunos son tan malos? ¿Por qué otros no tanto? Entonces, ¿por qué puede afectar el edulcorante a nivel intestinal? Claro, porque al final no deja de ser algo que es químico, que no está en la naturaleza, es decir, nosotros la forma que tenemos de comer tienen que ser alimentos que sean naturales, es decir, que tú puedas encontrarlos de por sí. Entonces, al final, el edulcorante puede hacer que haya una alteración a nivel de la microbiota, empobreciéndola y haciendo que haya también menor diversidad bacteriana, ¿vale? Menor tipos de bacterias. Ujú. Entonces, pues por eso no sería muy ideal. Interesante. Sí. Yo Vale, aquí bueno, dime. me gusta como poner el ejemplo, ¿no? De Sí. alimentos, ¿no? Hablando de alimentos,
porque la gente, vale, lo tiene claro, pero por ejemplo, donde yo veo que falla mucho es en el desayuno, ¿no? Que es como Ujú. la típica tostada con aceite de pan blanco, el zumo de naranja, o la típica tostada con mantequilla y mermelada. O sea, es que esto no es bueno para tu intestino, porque le están metiendo la harina refinada, mantequilla, o bueno, si me ponen margarina, peor todavía, ¿vale? Que es una grasa hidrogenada, y mermelada, pues que aunque sea cero, no deja de ser azúcar libre con edulcorantes, y el zumo, pues que es las 3 4 piezas de zumo de naranja que ya están exprimidas, y ese azúcar está libre, y bueno, pues necesitas luego también ahí el páncreas, que segrega mucha insulina, pues para bajar también todo eso. Pero bueno, que en general no es lo mismo tomar este desayuno que tomarte una tostada de pan integral, pues con aguacate, que son grasas de mayor calidad, y con salmón, por ejemplo. Pero el desayuno ese que has dicho, que es súper típico, tampoco está tan mal si uno se va a trabajar 8 horas a picar piedra, ¿no? El problema es que, claro, el Claro, 99% de la gente que hace eso se va a sentarse a la oficina. Entonces el pico de glucemia es altísimo y genera al final día a día muchos problemas. claro, no hay que descontextualizarlo, es decir, al final esto siempre va dentro de un contexto. Entonces, hablamos de deportistas o personas que van a trabajar pues todo el día a la hora y que luego están todo el día muy activos, pues ese pico de insulina, o sea, no sería mayor problema necesario, pues, para deportistas, pues porque está mermando también su salud. Pero en general, como la mayoría de personas no se trata de ese tipo de personas, pues por eso también hay que matizarlo. Sí, correcto, correcto, está claro eso. Vale, pues a ver, vamos ya casi por la mitad de la entrevista, así que si queréis que Lidia os responda alguna preguntilla sobre el tema en un ratito, ¿vale? Podéis dejarla. Y vamos a hacer una pregunta que a lo mejor a algunos suena raro, pero ya veréis como cuando lo explique Lidia lo vais a entender perfectamente. Lidia, ¿por qué las cebras no tienen úlceras? Vale, a ver, pues, vale, esto es de un libro que se llama así, porque Así, sí. es un libro muy bueno, y al final es una guía del estrés, ¿vale? Entonces, ¿por qué las cebras no tienen úlceras? Porque, ¿vale? No se dañan, ¿vale? La úlcera al final también, pues, muchas veces por el tema del estrés y demás, nivel de estómago, pues hace pues que haya la toma de fármacos, etcétera, etcétera, pues que al final te pueda crear una úlcera. Entonces, digamos que bueno, esto explica lo que son los problemas el libro explica los problemas del día a día, que nosotros somos como el único mamífero que no los tiene, ¿vale? Los problemas del estrés. Es decir, los animales no se estresan por llegar al trabajo, los animales no se estresan porque le ha dejado una pareja, o no se estresan pues por eso, por saber si van a cobrar a fin de mes, problemas que hayan tenido con familiares, etcétera. ¿Vale? Entonces, digamos que por el estrés del día a día que vamos todo el rato corriendo de un día para otro, eso es lo que hace pues que a nivel del tubo digestivo, por ejemplo, pues se empieza, por ejemplo, a segregar menos ácido, ¿vale? Esa segregación de menos ácido hace también pues, que luego a nivel intestinal haya también mayor sobrecrecimiento de patógenos, ¿vale? Como por ejemplo poniendo lo del caso del SIBO. Y bueno, entonces esto a nivel así más neuronal, lo que quiere decir es que cuando estamos en un periodo de estrés, nuestro sistema nervioso simpático está activado, ¿vale? Nosotros tenemos el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Entonces, digamos que cuando nosotros estamos con estrés, el simpático se activa, ¿vale? Pero este es necesario, pues eso, para trabajar, pero si tenemos crónico, ¿vale? En nuestro día a día, pues hace que el cortisol, que es una hormona de estrés, esté más alto, y eso pues hace que derive toda la cascada de problemas que hemos estado explicando antes, ¿vale? Intestinal, y luego ya pues que repercuta en general. Entonces, bueno, aquí eso afecta al tubo digestivo, y yo siempre digo pues que al final hay que buscar otras herramientas para activar el sistema parasimpático. Aquí, por ejemplo, en consulta, cuando digo a la gente que desayunen en la terraza para que les dé el sol, o que estén en contacto con la naturaleza, todo esto hace que active el sistema nervioso, el parasimpático, ¿vale? Son cositas que en nuestro día a día podemos ir haciendo y que son gratuitas para bajar, por ejemplo, esos picos esos niveles de estrés.
y que es algo gratis que se puede hacer, ¿no? Entonces, de esa manera es intentar como mantener el estrés más a raya para que al final a la larga pues no nos cause todas las enfermedades que hay hoy en día crónicas o, por ejemplo, enfermedades autoinmunes que se ha visto que está muy relacionado con hay un papel importante que es el estrés, ¿vale? Un poco sería eso. Ujú. Nos cuesta ver un poco la relación del daño que produce el estrés, porque al final es como un daño silencioso, pero es algo que está súper estudiado, que al final tú te estresas en exceso, te desequilibras, como has dicho, ese sistema nervioso, simpático y parasimpático, y poco a poco estás dañando tus tejidos, tu cerebro, tu cuerpo, todo. Y en cuanto a lo de las cebras, a mí me gusta mucho el ejemplo, que esto lo puede ver cualquier persona en un documental, que es que cuando una cebra, por ejemplo, le va a atacar un león, que es una situación hiperestresante, si la cebra consigue sobrevivir, es cuestión de segundos que una vez que vea que el peligro ha pasado, la cebra se ponga otra vez a comer hierba. Y esto en un ser humano es impensable. Es decir, a un ser humano le persigue un león y se ve que está a punto de morir, y lo mismo se tiene que tirar 10 años en terapia psicológica, ¿vale? Y sin duda estaría una semana sin comer. Entonces, ahí explica un poco la diferencia de, claro, por qué a los animales no les afecta tanto el estrés y por qué a nosotros sí nos hace tanto daño. Claro. Vale, Lidia, pues vamos a pasar entonces a las preguntas más genéricas. Y te quería preguntar un poquito sobre el tema de intrusismo y qué opinabas de, dado que parece ser que la nutrición ahora está muy de moda, ¿qué opinas de todas esas personas que se lanzan a pautar dietas sin tener una formación mínima? Pues a ver, yo pienso que esto tiene que estar regulado y para eso al final existen pues las carreras, los máster y demás, porque bueno, esto tiene que tener detrás una regularización, pues porque claro, si no pasa que pues la gente desde el desconocimiento acude a profesionales que con tener un curso, un título o también incluso sabiendo de la materia, pues al final que puedan ejercer dietas o en el caso tuyo que eres entrenador, que puedan hacer entrenamientos, porque como se hayan dedicado al mundo del entrenamiento, ya con eso dicen ser expertos, hacen un curso y pues se ponen a tratar lesiones que luego incluso son cosas que te pueden perjudicar más y te pueden estar dañando más. Entonces, si no en este caso que yo llevo mucha gente con problemas digestivos, pues van a alguien que no tiene una formación adecuada, pues es que eso puede ser, o sea, un desastre. Y ya no solo hablando del tema profesionales que no estén titulados, que sean sanitarios, sino dentro de los sanitarios, personas que cada uno tiene su disciplina y tiene su especialidad. Entonces, no, por ejemplo, lo que todavía a día de hoy se sigue viendo como médicos digestivos, yo lo he visto de sacar una dieta de un cajón y dárselo a una persona con problemas pues de digestivos. Entonces, y poniéndole en esa dieta pues como vino, galletas, ¿vale? Entonces, digamos que al final yo creo que sí que es muy importante que tenga que estar todo muy bien regulado y que cada persona al final pueda trabajar desde lo que mayor sepa y las herramientas que tenga para que al final entre todos también podamos llegar a más personas con nuestras herramientas. Ujú. Sí, además yo lo veo un poco también, quizá el problema es que el grado en nutrición o la diplomatura en su momento son carreras muy, muy nuevas, muy jóvenes, muchísimo más joven que lo que tú has dicho de la licenciatura en ciencias del deporte o el grado actual. Aún así, el camino que han recorrido los nutricionistas y el valor que nos estamos intentando dar está haciendo mucho. De hecho, los veo bastante más avanzados que los licenciados en ciencias del deporte. Entonces, bueno, como bien has dicho, tenemos un problema por abajo, que es la gente que se lanza a pautar dietas con una formación muy poco seria. Y por arriba, pues los profesionales de la medicina que deberían a lo mejor dedicarse a su especialidad y que se ponen a pautar también dietas. Entonces, bueno, tampoco es cuestión de entrar mucho en victimismo, cada uno tiene que encontrar su lugar y la mejor manera de hacerlo pues es quizá con este tipo de cosas, con darnos a conocer, explicar lo que hacemos y al final que los clientes sepan ir al terapeuta que ellos crean que más les conviene.
Vale. Bueno, y te quería preguntar, esta pregunta se la hago a todo el mundo y es de mis favoritas. ¿Por qué crees que los profesionales de la nutrición, de la fisioterapia también, de la psicología, de todo lo que sea relacionado con la salud, pero que no sea puramente medicina o puramente doctor, ¿por qué no están apenas integrados en el sistema sanitario? Y ojo, que sé que están empezando a entrar, pero están muy en la periferia. ¿Qué crees que hay detrás para que no interese que estas personas, que además en relación a las finanzas, al gasto sanitario, son mucho más eficientes, ¿por qué no están de verdad ayudando a la gente? Claro, pues ahí, por ejemplo, con lo que tú comentabas antes, ¿no? La medicina al final es una de las carreras que más tiempo lleva, muchos más años lleva. Y al final yo creo que porque el sistema al final sigue poniendo el foco en el tratamiento, no pone el foco en la prevención. Entonces digamos que esto sería como la base que hay que hacer, porque por mucho que digan sí prevención, pero es que incluso tú vas a los hospitales y te estás viendo cómo te ponen ¿no? las máquinas estas de vending de comida rápida, entonces desde dentro no hay esa prevención, ¿no? Y al final también, como se le pone el foco en el tratamiento, pues, ¿qué pasa? Que los tratamientos normalmente son farmacológicos, no se recomienda alimentación, ejercicio, aunque últimamente parece que un poquito más, y detrás de estos tratamientos, la investigación, claro, al final quien investiga todo esto es la farmacología, ¿no? Entonces es la industria farmacéutica que están un poco detrás de estas investigaciones y un poco pues apoyando a ese tratamiento una vez tú ya tienes la enfermedad, no se hace desde la prevención. Aquí, o sea, yo lo que, bueno, eso, yo digo que es que el foco de una enfermedad es que tiene que estar no en, sino en el tratamiento, sino en la prevención. Y eso también lo que hay que tratar de inculcar a las personas, ¿no? Porque se ve como que, bueno, yo todavía muchas personas tengo esto, voy al médico, me mandan esto. Entonces, un poco también trabajarlo desde ahí. Pero yo pienso que un poco por toda la investigación y demás, que hay una parte que interesa, de intereses que están detrás financiando, pues, en cierto sentido, todo esto. Ujú. Vale, y esto enlazaría un poquito también con lo que hablábamos al principio de la medicina del futuro, ¿no? Que quizá la medicina del futuro no sería tanta inversión, tanta tecnología, tanto esperanza del fármaco definitivo a ver si sale que cure X o Y enfermedad, sino al revés, mirar al pasado, mirar a las cosas más sencillas, más básicas. De hecho, por eso yo llamé así a mi proyecto, a Simply Health, como son la nutrición, como son el control de las emociones, como son moverse más, no ser tan sedentarios, Claro, etcétera, etcétera. claro, porque digamos que estas enfermedades, ¿no? Del tubo digestivo, del SIBO, del intestino irritable, o sea, son enfermedades actuales que antes no existían. Entonces, si no existían es porque lo que ha ido cambiando ha sido el estilo de vida. Entonces, Exacto. que hay que ponerle foco ahí, recuperar un poco cómo se hacía anteriormente, ¿no? Cómo era nuestro estilo de vida, ¿no? Menos televisión y más movimiento. Ujú. Sí, sí, cierto. Y en relación a lo anterior, ¿cómo ves el sector de la salud hoy en día? ¿Cómo lo ves incluso para aquellas personas que a lo mejor estén un poco desesperadas con un problema o para aquellas personas que quieran quizá en un futuro convertirse en profesionales? ¿Qué dirías hacia esas personas? ¿Qué les dirías? Pues, a ver, yo sí que veo que ahora está mucho más, ¿no? Avanzado que antes. Y bueno, si es para personas te refieres que quieran quizás dedicarse a esto o que busquen Básicamente, si lo ves negro, lo a... ves el futuro, ¿cómo lo ves? Sí, yo sí que pienso que ahora es cuando estamos mirando hacia adelante y que esto va a ser más el futuro y es verdad que desde la pandemia se le está dando mucho más importancia a lo que es el cuidar nuestra salud que antes. Entonces, la pandemia nos ha traído muchas cosas malas, pero en cierto sentido yo creo que ha hecho un poco a la gente espabilar y darse cuenta de que tienen que cuidar su salud porque es lo que va a hacer que determinados bichos
no entren. O sea, es decir, si tú al final pones el foco en ti, ¿no? En el cuidarte a nivel emocional, a nivel digestivo, a nivel de alimentación y ejercicio, pues hace que todas las bacterias, virus, etcétera, los puedan mantener más a raya y de esa manera puede evitar todas estas enfermedades y demás. Entonces es verdad que gracias a las redes también ahora tenemos mucha más información y es mucho más fácil poder acceder a cualquier persona o aprender sobre un tema. Entonces es mucho más sencillo que antes, que tenías que irte a libros súper específicos con internet. Hoy en día tenemos también de todo. Entonces yo sí que pienso que ahora está como mirando hacia adelante, mucho más. Vale, o sea que lo ves positivo. Sí. Me alegro. ¿Podrías decirnos, no sé, uno o dos libros o incluso personas que te hayan hecho como un clic en la cabeza? Puede ser a nivel profesional o a nivel personal, algo que te motivase muchísimo, que te hiciera cambiar brutalmente la mente. Pues a ver, libros, por ejemplo, este que acabamos de mencionar, a mí sí que me ha gustado mucho y cuando estoy estresada me lo cojo muchas veces, es como que me da como claridad. Entonces ahí la verdad es que sí que me ha servido. Luego otro libro que me gusta mucho, que es, bueno, es típico, pero es el de Hábitos Atómicos, Muy ¿vale? bueno. Nosotros somos nuestros hábitos, es decir, al final el, en este caso hablando ya no en lo profesional, sino en lo personal, ¿no? El conseguir hacer cosas, el lograr hacer cosas, el mejorar mi salud. Yo también me metí en el tema este de la PNI un poco por los problemas que yo tenía, ¿no? Entonces es el ir haciendo cosas pequeñas muy poco a poco y el ir aprendiendo de ellas y bueno, algo también repetido porque un pequeño cambio pues al final puede suponer algo mucho más grande y entonces, para al final lograr conseguir hábitos de alimentación, de ejercicio, para la salud, ese sí que me gustó mucho. Y como persona, alguien que me ha inspirado a mí mucho en estos últimos años, o sea, sin duda para mí es Pau Oller, que, bueno, él es profesor del máster de PNI y anteriormente a eso yo lo conocí porque él es mi terapeuta, es mi PNI. ¿Vale? Entonces, como yo te decía, yo empecé también con muchos problemas y bueno, al final uno mismo tampoco, ¿no? Es muy difícil llevarse uno mismo y bueno, pues él sí que me ha inspirado a nivel tanto profesional de cómo yo veo la PNI, cómo la aplico y el hacerme ver también que el enfoque, ¿no? de la salud está en uno mismo, es decir, no está ni en manos ni de un profesional, ni de un fármaco, ni de algo que tú te vayas a tomar, sino que como cambiar esa manera de verlo y poner el enfoque en ti. Entonces, para mí, o sea, en ese sentido sí que me ha ayudado muchísimo. Mm. Muy bueno. Para la audiencia, estamos ya prácticamente acabando, así que si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Lidia, ahora es el momento, ¿vale? Y mientras la gente se decide si preguntar algo o no, no sé, Pau Oyer, no sé si es nutricionista, ¿qué es? Sí, él es fisioterapeuta, Ujú. nutricionista y PNI. Y PNI, vale. Sobre todo a la salud hormonal en la mujer. Ujú. Si él tiene un punto de vista también trabajándolo mucho a nivel de pues el cómo conseguir que la gente haga cosas, ¿no? Entonces, el trabajar desde la parte también psicológica con las herramientas que uno tiene. Ujú. Entonces, para mí, o sea, en mi caso fue determinante el hacerme ver, ¿no? Que había algo que yo tenía que cambiar y el conseguir hacerlo y sobre todo pues el acompañamiento que él proporciona y cómo te lo va explicando para que sea algo que realmente tú lo entiendas y que lo puedas interiorizar. Ujú. Entonces, por eso el resumen de conseguir hacer cambios, ¿no? Y a nosotros también nos pasa a nivel de clínica, que al final aquí estamos hablando también de todo lo que hay, todos los avances, pero lo que más nos cuesta luego es saber, ¿no? Si tú sabes que tienes que hacer ejercicio, tienes que comer sano, tienes que cuidar tu estrés, no se da estas cosas. Esto luego cuesta mucho que las personas lo puedan llegar a aplicar. Entonces, pues en este sentido, el ir trabajando el cómo conseguir que las personas hagan cambios. Muy importante para mí.
Muy interesante también, Lidia, lo que has comentado de, bueno, tú al final eres una profesional, llevas 5 años trabajando con tu consulta, pero has dicho que sufriste un problema y pediste ayuda a alguien que considerabas que, pues, en ese sentido te podía ayudar porque quizás sabía algo más que tú. Y esto es fundamental para seguir aprendiendo también, como has dicho, y poder también ayudar todavía mejor a la gente, que a veces no es un cursillo lo que te va a dar la clave, no es un libro, sino es simplemente contratar a un mentor, pedir ayuda a alguien que tú confíes y bueno, que en tu sector sea muy bueno. Y eso me parece muy interesante. Claro, al final aquí no sabemos todo, o sea, yo soy la primera que pienso que todavía me queda muchísimo por aprender y recorrer. Y luego también una cosa de las que veo, ¿no? Cuando hablamos de PNI, la parte, la P, la psico, es muy importante y claro, cada día hay muchísima más información que tú puedes empezar a leer y al final mucha información te hace tener mucho ruido en la cabeza. Entonces para mí fue muy determinante el me olvido de todo, yo me centro, voy haciendo que alguien me lleve, que alguien me gestione esto y yo voy ayudando a otras personas, ¿no? Pero yo para mí misma, no porque eso es lo que va a hacer que quizás hasta me estrese más. Ujú. Entonces, en este sentido, es confiar en alguien que de verdad sepa de esto y que te pueda ayudar y acompañar durante el proceso, sobre todo. Pero como bien explicaba, o sea, para mí un buen terapeuta es el que te puede acompañar y guiar en la búsqueda al final de soluciones. Vale, perfecto. Y como luego este vídeo yo ya lo subiré a YouTube, no sé si recuerdas los autores de los dos libros que has dicho. El primero sí que me suena que era Robert Sapolsky, el de ¿Por qué las cebras no tienen úlceras? Sí, Y y el de... atómicos era James Clear. Eso es, sí, perfecto. Vale, Lidia, pues ya para acabar, cuéntanos para la gente que te quiera seguir en redes, que quiere incluso coger una consulta contigo, cómo pueden seguirte, cómo pueden contactarte y dónde estás también. Pues vale, nosotros estamos en Alicante, en el centro de Alicante. La clínica es Lima Nutrición, Lima con Y. A través de redes nos podéis localizar pues con este Instagram, que es el de Lima /nutrición. Y luego también a través de la página web, que es www.limanutrición.com. Vale, ahí tenéis también el correo, tenéis el número de teléfono y también tenéis el formulario. Entonces, pues si tenéis dudas de lo que sea que queréis coger cita, pues podéis hacerlo a través del formulario de la web o por mensaje directo también de Instagram. Vale, canal de YouTube de momento no tenéis, No, está ya en venta. demasiado frente a todavía. Ya, ya. Sí, sí, sí. Es un trabajazo. Bueno, Lidia, pues no sé si hay alguna pregunta, creo que no. Por lo tanto, vamos a ir cerrando. Así que lo primero, agradecerte un montón que hayas estado aquí compartiendo esta tarde, ¿vale? Con la audiencia, conmigo. Y agradecerte también las cositas que he aprendido, ¿vale? Porque he apuntado algunas cosas que la verdad que no tenía ni idea. Así que decirte que ha sido un placer y Igual, que cuando quieras repetimos, ¿vale? igual, y que, o sea, el placer ha sido mío, o sea, espero haber aportado muchísimo y yo encantada de ayudar y que me hayas invitado a tu canal. Genial. Bueno, pues un abrazo y un saludo y un abrazo también muy grande a toda la audiencia. Hasta la próxima. Adiós, chao, chao.